Amigos, en este grano de mostaza quisiera con ustedes conversar un poco sobre la persecución del cristiano, de los cristianos y de la iglesia. Ustedes saben que en este momento, por motivos religiosos, el grupo más perseguido son los cristianos, no solo los católicos, ¿eh? También los católicos, sobre todo en algunas partes. Pero mi primera reflexión es, en primer lugar, que Jesús ya nos lo anunció. O sea, a veces nosotros creemos que un poco esa religiosidad relativamente fácil, ¿no? Que, bueno, si nos portamos bien, si rezamos, nos tiene que ir en todo bien. Y Jesús dijo, en primer lugar, el que quiere seguirme, que tome su cruz y me siga. Así que la cruz está metida en el comienzo del camino cristiano. Somos marcados, el comienzo del bautismo con la cruz, y siempre es un camino que tiene cruz. Pero a su vez dijo frases, bueno, Jesús era justamente como habría otras cosas, dice que vino no a traer paz, sino a guerra, y aún da modo de dividir. No queda muy bien decir esas cosas. No es que tengamos que estar peleando ni matando, sino que la coherencia, la cohesión también como cuerpo, la fidelidad a la verdad, y a la verdad que es Cristo, va a crear división, va a crear oposición. Y por eso la figura primera y acabada del cristiano es el mártir. Como dice la carta a Diogneto, es una carta del siglo II, creo, no sé si tercero, y que describe, los cristianos en sí no se distinguen, no tienen ciudades propias, están en medio de los otros, no tienen otras costumbres, no respetan las autoridades, pero a su vez siguen su camino, y van mostrando, en fin, no hacen otras cosas, no deben hacerlas, y por eso también sufren su persecución. Hay que aceptar, nosotros un poquito nos acostumbramos o tenemos en el imaginario pueblos todos cristianos, todos católicos, entonces que fuera como lo normal ser católico, no quiere decir que por eso ni fuéramos todos santos, pero que no. En cambio, no es así, en primer lugar, en todas partes del mundo, ni ha sido así. Aún en países tan conocidos y conspicuos como en Gran Bretaña, no tan lejos, sí, todos relativamente lejos, pero hasta a mitad del siglo XIX los católicos no tenían derechos civiles. Y hasta un poco antes no podía entrar un sacerdote, arriesgaba la vida por celebrar misa. Bien, pero hoy por hoy son otras regiones donde hay son distintos tipos de oposición y de persecución. En primer lugar, sí, en general donde es más duro es en muchos, no todos, los países islámicos. El Islam dice que es una religión de paz, de algún modo lo es, además hay que distinguir, bueno, la religión en cuanto tal, después cuando se une con la política y las personas, son muy pacíficas y muy buenas, pero el Islam nació combativo, es distinto del cristianismo. Jesús no es un guerrero, ni crea un pueblo de guerreros, más allá que con el tiempo, en distintas circunstancias, los pueblos que sean católicos o cristianos, también como pueblos tuvieran sus guerras, sus violencias, sus injusticias. Pero como tal, ni el fundador ni el evangelio es un pueblo de conquista. En cambio, el Islam sí lo es, ya lo era con Mahoma, que es entre combates entre las tribus árabes, por allí que se va creciendo, y lo es en su convicción, de que bueno, tienen sus reglas, tiene la Guerra Santa, digo, podremos hacerla, pero digo, no, y puede ser un problema político o aún de defensa de derechos, aún sea justo algún momento que un pueblo cristiano se defienda, en fin, y también puede
y todas las complejidades que puedan tener las circunstancias políticas y el desarrollo de los pueblos. Pero el Islam como tal es una religión de conquista, es una religión además muy severa con los otros, y que además no admite la conversión de ningún modo fuera de salir del Islam. No es que quede, bueno, si se convierte a otra religión, quede separado, quede excomulgado. Eso sí es lógico. Si la religión es una convicción, no, pero tiene pena, y es perseguible. Por eso digo que en buena parte del mundo islámico, repito, no todo, hay mucha persecución de cristianos. En este momento es violentísimo en Siria, después de un gobierno que era dictatorial, pero que defendía ciertas minorías como los cristianos, que están ahí desde milenios. O sea, no es que vinieron a conquistar ahí. Están ahí, son católicos, son cristianos, son cristianos de distintas iglesias. Bueno, ahora que cayó sobre el gobierno de Assad, hay todo un problema, ya lo sé, de política internacional que no voy a entrar ahora. Lo apoyaba a Rusia, que el otro apoyaba a otros, pero y que una minoría dentro de las luchas dentro del Islam, que son fortísimas, bueno, pertenecía Assad a un grupo y de algún modo se dominaba sobre la otra mayoría musulmana, ¿no? Pero protegía estas minorías. Y en cambio, la que cayó, los que dicen que van a proteger a todos, de verdad, están siendo violentísimos y con muertes de los cristianos, y ya digo, aún en ciudades enteramente cristianas, que son de aldeas, etc. Hay países que tienen otro tipo de persecución, como en gran parte, por ejemplo, en Pakistán, países cientos de millones, inmensa mayoría musulmana, pero ahí basta con que cualquiera acuse a algún cristiano que blasfemó contra el profeta, además él dice el hecho y juzga si fue blasfemia, aunque no tienen cárceles de años, ¿no? En teoría a veces se llega después de mucho tiempo, a que un tribunal superior pueda decir que alguna vez lo ha hecho y darle la libertad, porque se pasado no sabe, pero hay una ley de blasfemia, ya digo que es medio incontrolable, porque no es que fuera que nadie tenga que estar por la calle insultando a Mahoma. Claro, puede decir que no es el profeta para uno, pues eso es obvio, pero ya eso es una blasfemia y puede ser acusado. Pero además se usa para rencillas. Después está todo el problema de raptar niñas, obligarlas a casarse, obligarlas a convertirse, digamos así, al Islam, y después no pueden salir de ello, porque tiene pena también, y en un lado de muerte, porque sería una apostasía al Islam que se le impuso. O sea, hay mucha violencia padecida así y ahí en ese caso más, por supuesto, por mujeres, también hay toda una línea que es de dominio territorial, y eso pasa mucho en África. Usted sabe que la parte norte de África, la que da el Mediterráneo, es toda de inmensa mayoría musulmana, en las cuales en muchos países no se puede evangelizar nada. A lo más pueden con extranjeros, si están allí, calladitos, pero no pueden, porque además es delito que alguien se convierta al cristianismo. No así, no es delito, al contrario, que alguien se convierta al Islam. Entonces es parejo, pero sobre todo no se puede ninguna manifestación pública. Eso en Argelia, más o menos Túnez, en fin. Pero en lo que se llama el África subsahariana, la que está por la mitad para abajo, de mayoría negra, ahí hay una gran persecución y muerte. En este momento, donde hay más es en Nigeria, que tiene una zona musulmana, una zona cristiana muy numerosa, fíjate, de millones, y secuestran sacerdotes, secuestran estudiantes, entran en la escuela, se le invaden las tierras, y con
cierta connivencia, no sin la respuesta de la defensa del gobierno. En estos días, en el Capitolio, en el Parlamento de los Estados Unidos, sacó una declaración muy fuerte, porque además Occidente no habla de eso prácticamente. Dice, son todos los derechos de minorías y se mete en todas partes del mundo con sus teorías y con el aborto y con la homosexualidad. No discutir ese tema, pero no sale a defender a los cristianos perseguidos. Entonces nosotros, en primer lugar, la oración, sentirlo como propio, son nuestros hermanos. También un cierto acicate a ver cuál es el tenor, la fortaleza de nuestra fe, como para poder enfrentar dificultades contra la fe, contra el ser cristiano en nuestro ambiente, que son de otro tipo, que también las hay. Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe, que miró y despreció lo que hubiera sido fácil para padecer por nosotros y tomar la cruz, él mismo, que nos dice la carta a los hebreos, ustedes no han llegado hasta la sangre en su lucha contra el pecado y por Jesucristo, que Él nos dé la luz, la fortaleza y que podamos, con oración, y bueno, los que tienen más influencia política, también, que tantas declaraciones, que haya declaraciones y que haya apoyo a los cristianos, a los perseguidos.